Bendiciones, hermanos. La lectura de hoy está en Apocalipsis, capítulo 8 y 9. Y dice así la palabra de Dios. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a las 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Angejo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Angejo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscaban la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el del estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían cola como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen unos 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta,
Y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpiente, tenían cabeza y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Oremos. Gracias, Dios, por esta palabra que trae a través del pastor Alberto, Señor, que a través de él podamos tener más claridad, Señor, de este pasaje, de lo que tú quieres hablar a tu iglesia el día de hoy, Señor Dios, que podamos aprender cada día más y no seamos también confundidos, Señor, sino que tú nos ayudes a tener comprensión de tu palabra, Padre, y que todo aquello que se vaya a hablar el día de hoy lo podamos también poner en práctica, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. A todos. No sé cuántos de vosotros, en alguna ocasión, habéis tenido esa sensación de que estabais orando por algo una y otra vez, incluso cosas por las que llevamos orando durante años y vemos que Dios no contesta. ¿A cuántos les ha pasado eso, de orar por algo durante años? A muchos. El resto tenéis oraciones potentes a las que no podemos llegar nosotros. ¿Qué pasa? Oramos y a veces de manera que no esperábamos. Cuando estaba en la Facultad de Teología, yo tenía 18 años cuando estaba en la Facultad de Teología. Estaba en la Facultad de Teología de unas 1.200 personas en Tennessee y la edad promedio eran 20, 21 años. Y no penséis que una Facultad de Teología está llena de todos, no sé. Vale. Estoy convencido que ese micrófono es la 5ª trompeta de Apocalipsis. Entonces, estaba en la Facultad de Teología, 1.200 estudiantes, chavales de entre 18 y 22 años, salvados por la mismísima gracia de Dios, pero poco más. A veces parecimos una fraternidad de estas universitarias, alocadas, pecaminosas. Era terrible en algunos casos. Teníamos 3 amigos en particular, Fran y yo. No teníamos los mejores amigos de la facultad, pero ese año escolar en particular se les fue las cosas de las manos. En esta universidad todos teníamos que vivir dentro de los dormitorios de la Facultad de Teología, pero una de sus madres, que era incrédula, llamó intentando fingir que era la madre de los 3 y consiguió un permiso para que viviesen fuera del dormitorio. Está ahí mi tocayo predicando también. Y tal fue, o sea, poco a poco durante el año escolar
el nivel de locura y de pecado en esos 3 chavales fue incrementando brutalmente, al punto en que un día llegaron a una clase de teología casi borrachos, en una facultad de teología. Ya el colmo fue cuando compraron unas nutrias y se las trajeron a casa. Ya dijimos, aquí hay un problema serio cuando estás viviendo con nutrias, estos animales, ¿vale? Y bueno, empezaron a vivir vidas de inmoralidad sexual, y me acuerdo que Fran y yo y otro amigo, Brian, un día dijimos, chicos, estos amigos van a acabar mal. Esa noche los 3 nos pusimos de rodillas y oramos al Señor, Señor, por favor, haz algo para salvar a estos chicos. Haz algo, por favor. Recuerdo que el día después teníamos la capilla. La capilla era un culto donde todos los estudiantes de la Facultad de Teología se reunían para cantar y escuchar un sermón. Y el día después de la predicación de la capilla, uno de los rectores del seminario se puso de pie y llamó los nombres de esos 3 chicos. Y ese día echaron a esos 3 chicos de la Facultad de Teología. Mi hermano Fran, Brian y yo nos miramos con caras de, esto no es lo que habíamos pedido. Nuestra intención no era que echasen a esos 3 chicos de la Facultad de Teología. Queríamos que el Señor les hablase esa noche a través de un versículo de la Biblia o algo y les llamase la atención, pero nuestra intención no era esta. Nos sentíamos hasta culpables de haber orado esa noche. Por la vez el Señor, para algunos, uno en particular, el hecho de haber sido expulsado de la facultad fue para su salvación. Para los otros 2 no fue tan bien. Y algo parecido sucede aquí, en Apocalipsis 8 y 9. Es interesante. Dios responde las oraciones de los mártires, pero Dios responde las oraciones de los mártires de una forma sorprendente. La semana pasada vimos 6 sellos que son abiertos. Estos sellos simplemente nos enseñan que el juicio de Dios es grande y temible. El juicio de Dios sobre la tierra es tan grande y temible que al final del capítulo 6 se plantea esta pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie en este día de la ira? Tal es el juicio de Dios que grandes, pequeños, ricos, pobres, reyes se están escondiendo en cuevas y debajo de montañas buscando ser protegidos del juicio de Dios. Nadie puede esconderse del juicio de Dios. ¿Quién podrá sostenerse? Y como nos dijo Dani la semana pasada, el capítulo 7 responde esta pregunta. Los únicos que podrán ponerse de pie en el gran día del juicio son aquellos que tienen la marca de Jehová. Es decir, toda la descendencia de Dios, de toda nación, tribu y lengua, que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Qué buenas noticias, ¿no? Ante el grande y temible juicio de Dios, todos los que hemos creído estamos a salvo. En capítulo 8 y 9 vamos a ver que los juicios se vuelven a repetir, son muy parecidos. Las imágenes son igual de temibles y grandes, pero con un enfoque un poco diferente. Vamos a ver el capítulo para que veáis cómo funciona este capítulo. Entonces, el capítulo empieza con el 8, 1 al 5 de la siguiente manera. Si puedes poner la siguiente diapositiva. Y es con este mensaje de esperanza que Dios tiene para la iglesia particularmente perseguida, las 7 iglesias de Asia Menor que están pasando por persecución. Es esta promesa: Dios responde oraciones. Ora. Ese es el mensaje de Apocalipsis 8, 1 al 5. Dios responde tus oraciones. El 8, 1 al 5 es la respuesta de la oración que hacen los santos en el 5º sello. En el 5º sello, en el capítulo 6, vemos que el 5º sello hay un clamor de los mártires, gente que está siendo matada, perseguida por seguir al Cordero. Este es el clamor, esta es la oración
que hacen estos santos? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay una oración a Dios pidiendo justicia. Llevan sufriendo siglos. Parece que la persecución y la muerte va a más. Y hay un peligro cuando alguien sufre, y todos vosotros lo sabéis. Y es que perdemos la paciencia, ¿no? Desmayamos. Porque vemos que la maldad, la injusticia va en incremento. Y este capítulo, y especialmente el 1 al 5, da esperanza a la iglesia perseguida, de seguid padeciendo, seguid orando, porque Dios contesta vuestras oraciones, aun cuando pienses que no lo está haciendo. La escena es interesante. El Cordero abre el quinto sello. Abre el séptimo sello. Y hay un gran silencio. Dice como por media hora. Ahora, ¿por qué el silencio, expectación, asombro? No sabemos, no tenemos ni idea. Pero hay un gran silencio. Y se les entrega a 7 ángeles 7 trompetas. Ahora, ¿qué significado tienen las 7 trompetas? Especialmente en un contexto de juicio. Las trompetas son utilizadas como avisos de que está a punto de llegar juicio sobre los enemigos del pueblo de Dios. Lo vemos, ¿os acordáis la historia de Jericó? Cuando el pueblo de Dios da vueltas y vueltas, y al final en la última tocan las trompetas y cae juicio sobre Jericó. Lo vemos en Jueces 7 con Madián, en Jeremías 4 con Babilonia. Entonces, estos ángeles reciben 7 trompetas, y por el contexto de Apocalipsis sabemos que estas trompetas van a traer juicio. De repente, otro ángel se pone de pie, y este ángel tiene un incensario. Y dentro de ese incensario, ¿qué hay? Las oraciones de los santos del quinto sello. Hace ya 2 sellos. Ahí dentro están las oraciones de todos los santos. Y el ángel coge ese incensario y arroja a la tierra las oraciones de los santos. Es una imagen, ¿vale? Esto es una imagen. Y durante los próximos versículos veremos cómo Dios responde a las oraciones de las iglesias que han estado perseguidas durante los siglos. Ahora, esa imagen de este incensario lleno de las oraciones de los santos, siendo arrojado a los moradores de la tierra, es esperanza. Es esperanza a las iglesias que están siendo perseguidas. Es esperanza porque sus oraciones están siendo respondidas. Es un mensaje a las iglesias que están siendo perseguidas. No perdáis la esperanza, no perdáis el ánimo, seguid orando y seguid sufriendo porque Dios está contestando vuestras oraciones. Durante el transcurso de la Biblia podemos ver este llamado a orar para que Dios traiga justicia en medio de persecución. ¿Os acordáis la parábola de la viuda de Lucas 18? Hay una viuda en Lucas 18. El contexto de Lucas 18 es Jesús anunciando las señales de los últimos tiempos, y justo ahí mete esta parábola de una viuda que está siendo perseguida, que está siendo afligida por sus enemigos. Y esta viuda va a un juez injusto, ¿os acordáis? Y es una vida muy pesada. Ahora, no todas las viudas son así, ¿vale? No penséis eso. Pero esta en particular era incesante. Iba a este juez injusto y le pedía una y otra vez: juez, por favor, ¿podrías ajusticiarme de aquellos de mis enemigos? Y el juez decía que no, y la viuda seguía y seguía y seguía, y al final el juez injusto dijo: jolín, ¿cómo me quito esta mujer de en medio? Pues venga, traigo justicia. Y la parábola enseña que lo siguiente: si un juez injusto finalmente trae justicia, cuando se le pide una y otra vez, ¿cómo no Dios, siendo un juez justo, no va a traer justicia? Si un mal juez responde a la oración de una viuda que no para de pedir, ¿cuánto más Dios va a responder las oraciones? Y en el mismo Lucas,
Lucas nos dice que el punto de esta parábola es este: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque cuando estás siendo perseguido, cuando estás sufriendo los efectos de seguir al Cordero y ves que el sufrimiento no para e incrementa, oye, hay una tentación a desmayar, hay una tentación a decir, ¿realmente merece la pena orar? Si es que oro y parece que la persecución incrementa y incrementa. Vendrán y ya están aquí estos días difíciles. Y orar a Dios por justicia ante los enemigos sería indispensable. Y esta parábola de Lucas 18 y la imagen de Apocalipsis 8, 1 al 5 nos dice: Dios escucha las oraciones de los que están siendo perseguidos. Seguid orando, seguid sufriendo. Dios escucha vuestras oraciones. Hay un ministerio, ¿conocéis el ministerio Puertas Abiertas? ¿Conocéis el ministerio? Levantad la mano si conocéis las Puertas Abiertas. Bien. Meteros en su web esta semana. Puertas Abiertas hace un muy buen trabajo, en inglés se llama Open Doors. Es una organización dedicada plenamente a concienciar a la Iglesia sobre la Iglesia perseguida. Y lo hacen de muy buenas maneras. Tienen vídeos, tienen una guía de oración, tienen un mapa sobre la Iglesia perseguida muy bueno que os animaría a adquirirlo. Y en esta web ponen historias de cómo Dios contesta las oraciones de aquellos que están siendo perseguidos. Las historias son espectaculares. Hay una de una mujer, una hermana, que se llama Hee Woo. Mi pronunciación en chino no es la mejor, disculpadme. Bueno, en coreano, es de Corea del Norte, disculpadme. Pero esta hermana fue encarcelada por su fe en Corea del Norte. Hay un vídeo de Radical muy bueno sobre Corea del Norte. Os animaría también a ver ese vídeo. Pero esta hermana en prisión oraba una y otra vez para que Dios la liberase de la cárcel. Ahora, recordad, en Corea del Norte no te van a liberar porque sí. Es muy difícil. Y un día, inexplicablemente, esta hermana fue liberada. Y esta hermana está convencida de que su liberación fue por las oraciones de los santos por ella. Hermanos, Dios sí escucha. Dios sí escucha las oraciones, aunque parezca mentira que no lo está haciendo. En Nigeria, por ejemplo, hay, especialmente en el norte de Nigeria, que está más cerca de los países musulmanes, hay un grupo extremista, lo habéis escuchado de ellos, a lo mejor Boko Haram, y Open Doors, Puertas Abiertas, nos cuenta de pastores que han sido asesinados, iglesias quemadas, familias desplazadas por causa del Evangelio. Sin embargo, la iglesia en Nigeria sigue creciendo. La presencia de la iglesia anglicana es potente en Nigeria. La labor que hacen es tremenda. Estos hermanos en Nigeria y en los países donde la iglesia está siendo perseguida demuestra algo. Dios contesta nuestras oraciones. Oremos por la iglesia en Nigeria para que Dios les dé fortaleza y perseverancia en medio de la persecución. Pero eso también nos sirve a nosotros que a lo mejor no sufrimos ese nivel de persecución. A lo mejor estamos orando por algo específico, algo que parece que Dios no está respondiendo. Creo que esta sección de Apocalipsis también nos habla a nosotros. Dios está contestando nuestras oraciones, aunque no lo creas. Hay cosas por las que llevas orando a lo mejor durante décadas. La salvación de a lo mejor un hijo incrédulo, la salvación de algún familiar, algún daño que sufriste de pequeño o de pequeña que todavía no ha habido justicia y tú dices, Dios, ¿dónde estás? Parece que Dios está haciendo oídos sordos a nuestras oraciones. Apocalipsis 8, 1 al 5 nos enseña algo. Dios escucha nuestras oraciones. Este pasaje debe de impulsarnos a seguir orando, aun cuando Dios parece que no nos escucha. Dios escucha las oraciones. Ha tardado 2 sellos en lanzar las oraciones, pero Dios escucha nuestras oraciones. Así que piensa,
a lo mejor en una de las iglesias perseguidas por las que llevas orando. Piensa en Corea del Norte, en Somalia, piensa en hermanos en lugares remotos donde el evangelio es crimen. Sigue orando por ellos, aún en medio de persecución. Piensa en tus propias peticiones de oración que sientes que Dios no está respondiendo. Sigue orando, no desmayes. Dios contesta tus oraciones. Ahora, ¿cómo contesta las oraciones de los santos en Apocalipsis 8 y 9? Pues el siguiente punto nos dice cómo. Dios envía juicios. Dios envía juicios como respuesta a las oraciones de los santos. Sorprendente, ¿no? Dios envía juicios. La respuesta a las oraciones de la iglesia es interesante, es una espada de doble filo. ¿Ok? Por un lado, Dios responde a las oraciones librando al pueblo de Dios de la persecución, pero les libra a través de ¿qué? De trayendo juicios a los moradores de la tierra. Dios libra a través de juicios. Creo que algo que os puede ayudar a entender este concepto de salvación a través de juicio es pensando en lo que ocurre en el libro de Éxodo. ¿Os acordáis del libro de Éxodo? El pueblo de Dios está siendo esclavizado en Egipto. Están sufriendo una opresión brutal. Son esclavos. El faraón quiere acabar con sus vidas. ¿Os acordáis que cuando Moisés nace, el faraón quiere acabar con la vida de todos los niños menores de 2 años, si no me equivoco? ¿Os acordáis de eso? Y justo en el capítulo 2 de Éxodo, justo después de que la opresión de Egipto sobre Israel llega a su cenit, el pueblo dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. En medio de la persecución, en medio de la cúspide de la opresión, el pueblo ora a Dios, gime a Dios. Y mira lo que dice el texto. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Es una imagen idéntica a lo que vemos aquí. El clamor de los santos sube al trono de Dios, a ese incensario, y subió a Dios el clamor de ellos, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ese gemir del pueblo a Dios, esa oración, es lo que trae la liberación de Israel, de Egipto. Pero ¿cómo sucede la liberación de Israel? ¿A través de qué? De juicios. Comienzan 10 plagas que liberarían al pueblo de Dios de Éxodo. Dios salva a su pueblo de sus enemigos a través de juicios. Salvación a través de juicios. Hay un libro que casualmente lo tengo aquí. La gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Esta mañana, mientras que estaba repasando el sermón, me acordé que estaba aquí en un cajón. Digo, onda, mira, providencial. Esta idea de que Dios libera a su pueblo a través de juicio se repite en toda la Biblia. Es la bisagra entre la oración del pueblo de Dios para ser liberados de la opresión y el juicio. Y en este libro el autor tiene un argumento interesante, se llama James Hamilton, el autor es un pastor en Louisville, Kentucky. Dice que uno de los argumentos es que el tema central de Éxodo no es simplemente la liberación de Israel de Egipto, sino la salvación de Israel a través del juicio de Dios sobre Egipto. Y es que lo vemos en la Biblia, Dios salva a su pueblo juzgando a sus opresores. Y es lo que vemos en Apocalipsis 8, 6 al 9, 21.
El patrón es idéntico al de Éxodo. Los juicios de las trompetas no son simplemente castigos arbitrarios, son el medio de Dios para liberar a su pueblo, para redimirles, para liberarles y para establecer su reino. Y es exactamente lo que sucede en Apocalipsis 8:6. Dios escucha el gemir de los santos, las oraciones de los santos, el Cordero abre el sello y el incienso es lanzado sobre la tierra. Y llegan juicios a los moradores de la tierra, a los impíos, a los que se oponen a Dios y a su pueblo. Y vienen de dos maneras. Vienen a través de 4 trompetas o 4 juicios sobre la creación, los humanos no son tocados, y después 2 trompetas que son específicamente para los seres humanos. 4 juicios sobre la creación, 2 sobre los seres humanos. Y esa es la respuesta de Dios a las oraciones de los santos. Son, en cierto sentido, un éxodo cósmico, porque no es un éxodo simplemente de Israel para que salgan de Egipto, es un éxodo de un mundo caído, de un universo, un cosmos caído, y el pueblo de Dios está siendo liberado de este cosmos caído para vivir en un cosmos renovado, en un nuevo cielo y una nueva tierra. Mirad las trompetas, os las resumo. La primera trompeta, granizo y fuego mezclado con sangre, lanzado sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quema. Es la segunda trompeta, una gran montaña en fuego precipitada en el mar. La tercera parte del mar se convierte en sangre. La tercera parte de los seres vivientes también muere, y la tercera parte de las naves. Tercera trompeta, una estrella del cielo ardiendo cae sobre la tierra. Una tercera parte de los ríos se convierten en ajenjo, una sustancia amarga. El cuarto ángel toca la trompeta, 8:12, una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna, una tercera parte de las estrellas se oscurece. Entonces, estos juicios caen sobre la tierra, no sobre los humanos, sino sobre la creación. Vemos que las secuencias del juicio nos recuerdan mucho a las secuencias del juicio en Éxodo. Las plagas en Egipto primero caen sobre animales, sobre las aguas, sobre el césped, los árboles. Estamos siendo traídos de vuelta a cómo Dios ha juzgado a los opresores en la Biblia. Es una repetición de esto. Y vemos otra cosa interesante. Es parcial. Una tercera parte. Una tercera parte. Eso nos indica algo simple. Este no es el juicio final. Porque en el juicio final todo va a ser destruido. En este juicio es solamente una tercera parte. Y, ¿qué vemos en el versículo 13? Un ángel volando por encima diciendo, ay de los que moran en la tierra. Estos juicios sobre la tierra son avisos a aquellos que se oponen al Evangelio, se oponen al pueblo de Dios, son avisos para que ellos se arrepientan y se unan al Cordero inmolado. Cada plaga era una oportunidad para que se arrepientan y reconociesen a Jehová como el verdadero Dios. Y no es así. Cada vez que hay una catástrofe en la tierra, no es así. No es un momento en que, aunque sea fugazmente, los hombres hacen un poco de introspección y dicen, ¿qué estamos haciendo? Pasó durante el COVID, ¿no? Mucha gente al ver algo tan universal, algunos recurrieron a Dios. Tenemos conversiones en nuestra iglesia de gente que durante esa temporada fueron salvadas. Son avisos, Dios hablando por un megáfono para que las personas recapaciten, se arrepientan y crean en el Evangelio. Entonces, estos juicios
La respuesta de Dios a las oraciones de los santos, estos juicios, son sí para liberar al pueblo, sí para juzgar a los que se oponen al Evangelio, pero también son avisos, son toques de atención para que aquellos que no están siguiendo al Cordero se arrepientan y crean. En el capítulo 9, estas dos trompetas ya se centran más en los seres humanos, porque incluso el quinto ángel toca la trompeta y se les dice algo en el versículo 4. No dañéis la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol. O sea, todos los juicios del capítulo 8 sobre la tierra, no toquéis eso. Simplemente juicios sobre los humanos. Solo herir a quién, versículo número 4, solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Los únicos que están a salvo en este juicio son los que están sellados con el nombre de Jehová en sus frentes, el nombre del Señor en sus frentes. Solo aquellos que han creído, los que hablamos la semana pasada, solo los que han sido emblanquecidos por las sangres del Cordero, solo aquellos que han creído en el Evangelio son librados de este juicio. Y este juicio, esta quinta trompeta, es el infierno en la tierra. Estas imágenes, ¿vale? Son imágenes, que no se os olvide, ¿vale? Son imágenes. Ahora, soy aficionado de la ciencia ficción, de Marvel, me encantaría que fuese así, ¿vale? Literalmente, saliesen langostas del suelo. Pero son imágenes, ¿vale? Dios trayendo juicio sobre la tierra y es como si el infierno estuviese en la tierra. Eso se siente desde ya, ¿no? A veces no veis las situaciones en lugares donde hay verdaderos abusos, donde hay guerra. Es un infierno. La muerte, los abusos, todas estas cosas, es un verdadero infierno. El sexto ángel trae muerte a los humanos. Jinetes, ángeles, que vienen a matar. Pero una vez más vemos este énfasis en la parcialidad del juicio, solo la tercera parte. Esto no es el juicio final, es un juicio parcial. Estas langostas nos recuerdan también a las plagas del Éxodo, cuando Dios juzga a Faraón y a los egipcios. Ángeles de juicio, ¿os acordáis? La última plaga que viene sobre Egipto en Éxodo. ¿Quién trae el juicio? El ángel de la muerte. Un ángel siendo enviado para traer juicio. Y termina igual en el versículo número 19. Disculpadme, el 12. El primer ay pasó, he aquí aún 2 ayes después. El juicio es grande, pero no es el juicio final. Son avisos de Dios a la creación, a los seres humanos. Apocalipsis 8 y 9 puede ser resumido de esta manera. Este pasaje nos enseña que el juicio de Dios es doloroso y aterrador, y que solo aquellos a quienes Dios sella serán protegidos de su juicio. No puedes evitar que el juicio de Dios caiga, no puedes protegerte de él, no eres más fuerte que el aguijón de esas langostas. Y ellos te dan más miedo a ti de lo que tú les das a ellos. Tu única esperanza es arrepentirte de tu pecado y creer en el Cordero. Es tu única esperanza en este juicio. En Éxodo, ¿os acordáis? Última plaga, la número 10. El ángel de la muerte es enviado a traer muerte sobre todo Egipto. La única manera de ser salvado del ángel de la muerte era esa noche reuniéndose en algo que se llamaría la Pascua. Un cordero sería matado, y no cualquier cordero, era un cordero perfecto, sin mancha, que tenía que ser matado, tenía que ser comido, y la sangre de ese cordero tenía que ser una marca en el marco de las puertas de aquellos que habían creído en lo que Dios había hecho. Esa noche el ángel de la muerte vendría sobre Egipto, y cuando pasase el ángel de la muerte por una casa donde
la sangre del cordero estuviese sobre los marcos, dice que pasaría por encima de esa casa. No traería el juicio sobre esa casa. En cambio, si una casa no estaba marcada con la sangre del cordero, muerte vendría sobre esa casa. Ese juicio de Éxodo 10 es una sombra del juicio que Dios está trayendo sobre la tierra. Si no estás marcado con la sangre del Cordero, si tú no has creído en el Evangelio, si tú no has abrazado el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a vivir una vida perfecta que tú nunca podrías vivir, si tú no aceptas que Jesús injustamente fue a la cruz del Calvario a dar su vida por ti y por mí, si tú no abrazas que Él resucitó de entre los muertos, Él ahora está a la diestra del Padre reinando sobre esta tierra, si tú no abrazas esas cosas, el juicio de Dios vendrá sobre ti. Tu única esperanza de salvación es creer en el Cordero inmolado y recibir su señal en tu frente, esta señal espiritual. Tienes dos opciones: o eres salvado por juicio o eres destruido por juicio. Esa es la realidad de Apocalipsis 8 y 9. No hay alternativa. No hay una posición neutra. O salvado por juicio o destruido por el juicio. Para mí, lo más triste de este pasaje es los versículos 20 al 21. Porque Dios está enviando avisos. Dios está advirtiendo, esto es un juicio parcial, va a venir un juicio final. Estos avisos son para que levantéis la cabeza y miréis al Cordero y creáis en Él. Pero mira cómo responden los hombres después de estas 6 trompetas. Dice, ¿y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas? Ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es una historia paralela a lo que vemos en Éxodo. ¿Os acordáis del faraón? Advertencia tras advertencia tras advertencia. Deja al pueblo salir, deja al pueblo salir. Va a haber más muerte, va a haber más destrucción. Faraón, arrepiéntete. ¿Y qué hacía Faraón? Más endurecido, y más obstinado en ser el faraón, en ser el Dios de esa tierra. Amigo, creyente, estos juicios son advertencias. Lo más aterrador de todo esto es seguir distraído, seguir idolatrando, seguir fornicando, seguir en hechicería, seguir en todas estas cosas a pesar de los avisos de Dios. Hace poco salió una película que se llama Don't Look Up, con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence. ¿Alguien ha visto esa película? Don't Look Up. 3 de nosotros. Bien. No sé en qué servicio de streaming está, pero una película interesante, es una sátira sobre la reacción de la sociedad ante una crisis existencial. Un cometa gigante se dirige a la Tierra y destruirá la Tierra. Es el principio de la película. Dos astrónomos intentan alertar al mundo, creo que es Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, pero se encuentran, ante esta realidad, se encuentran con la indiferencia, el escepticismo y la negación de la sociedad. Y la película muestra cómo las personas priorizan sus intereses personales, las ganancias económicas y la imagen pública sobre la evidencia científica y el peligro real de este cometa que iba a destruir la Tierra. Los líderes políticos minimizan la amenaza, los medios de comunicación la tribalizan y la gente se distrae en banalidades. Esa película
es una poderosa ilustración de cómo la gente ignora las advertencias divinas y se niega a arrepentirse. Al igual que los personajes de esta película, muchos prefieren vivir en la negación y la indiferencia en lugar de enfrentar la realidad del juicio de Dios. Así que, amigo, que todavía no te lo crees, todavía no lo ves, ¿cómo responderás tú ante el juicio de Dios? ¿Continuarás viviendo ignorando sus avisos? Recordad, los juicios ahora son parciales, no totales. Estás a tiempo. El Cordero está allí. El Cordero te llama a seguirle. El Cordero te llama a abrazar su muerte y resurrección. Estás a tiempo. Que tú no seas la trágica historia del faraón, que se negó a escuchar a Dios a pesar de las plagas. No ignores las advertencias divinas. No persistas en ser tu Dios. Estás a tiempo. Y hermanos, esta es la sorprendente respuesta a las oraciones de los santos. Increíble, ¿no? Esta es la sorprendente respuesta a las oraciones de los santos. Dios responde nuestras oraciones, aunque sea de maneras inesperadas. No pierdas esperanza. Sigue orando, sigue perdurando en persecución, sigue perdurando en aflicción. El Cordero escucha, el Padre escucha, el Espíritu Santo mora en ti y lleva tus oraciones al Padre. No lo dudes, sigue orando. Y oremos especialmente por la iglesia perseguida. Cuanto más cerca estás de la iglesia perseguida, más reales se convierten estos pasajes bíblicos. Creo que nuestro contexto nos impide a veces realmente sentir el peso de estos textos. Os animaría como iglesia a realmente ser más conscientes de lo que está sucediendo en el mundo y pensar en la iglesia perseguida más. Os animaría a acercaros al norte de África, está cerca, y hablar con nuestros hermanos que están perseguidos. Entenderás por qué estas oraciones son como son. Entenderás el por qué la ansiedad porque Dios traiga el juicio. Y creo que nos ayudaría a entender mejor el porqué de este pasaje. Así que, hermanos, oremos, sigamos orando para que Dios traiga justicia a esta tierra. Oremos. Padre, estos pasajes son pasajes difíciles para nosotros, como seres humanos falibles, finitos. Señor, a veces nos cuesta entender la severidad del juicio. A veces queremos domesticarte y presentarte como algo que eres parcialmente, pero no totalmente. Padre, eres un Dios que quieres liberar a tu pueblo de esta opresión cósmica. Y lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Padre, te pedimos por nuestros amigos que están aquí, que todavía no han creído en el Evangelio. Padre, les imploramos que crean en el Evangelio, que abracen tu obra en la cruz, que te sigan. Sí, a lo mejor seguir a Jesús en esta vida, seguir al Cordero va a implicar sufrimiento y muerte, pero Señor, estamos caminando en los caminos del Cordero y eso nos va a llevar a la ciudad eterna, donde no habrá más opresión, no habrá más juicio. Padre, te pido que hoy toques los corazones de nuestros queridos amigos que están aquí, que todavía no han creído, y que vean la severidad del juicio de Dios, del que nadie podrá escapar, solo aquellos que han sido sellados por ti.
Te pido, Padre, que como iglesia no perdamos la esperanza, especialmente pensando en nuestros hermanos que están siendo perseguidos en este momento. A esta hora, muchos de nuestros hermanos están sentados en un culto completamente ilícito por gobiernos, por autoridades. Se están jugando el pescuezo. Volver a casa y ser descubiertos por sus familiares puede conllevarles una paliza. Han perdido el trabajo por seguir al Cordero. Señor, ellos claman a ti, oran por su pronta liberación. Y no solamente en esta tierra, la pronta liberación de este mundo y de todas estas injusticias. Padre, dales perseverancia, dales vigor y que no pierdan la fe, que no desmayen, que sigan orando, porque tú escuchas sus oraciones. Ayúdanos como iglesia a pensar en qué maneras podemos ser de ánimo a estas iglesias, y a lo mejor es simplemente orando con más frecuencia por ellos, teniéndolos más presentes. Así que, Padre, ayúdanos a orar por ellos y también aplicándolo a nuestras vidas. Aun cuando parece que no responden nuestras oraciones, Señor, tú las respondes. Ayúdanos a que este texto nos lleve a orar más, con más confianza en ti, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones aunque no lo parezca. Así que, Padre, gracias por este pasaje que da esperanza, pero también trae cierto temblor, porque eres un Dios que estás trayendo estos juicios. Te lo pedimos todo, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, del Cordero inmolado. Amén.